Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, mis amigos, tenemos una noticia que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias, y la verdad es que nosotros también. El título lo dice todo, por fin Khan y Demet revelan todo ante las cámaras. La espera terminó. Sí, así es, esos nombres que han resonado tanto en el mundo del espectáculo, Khan Yaman y Demet Özdemir, han decidido abrirse ante las cámaras y contarnos todo. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle de esta revelación que ha puesto a todos a especular, a todos a debatir y, seamos honestos, a todos a suspirar. Si eres fan de estas dos estrellas turcas o simplemente te encanta estar al día con los chismes del entretenimiento, este vídeo es para ti. Y antes de sumergirnos en esta bomba informativa, te recuerdo, si aún no lo has hecho, dale ese botoncito rojo de suscribirse. No te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones, porque aquí siempre traemos lo más jugoso. Y si te gusta el contenido que creamos, un pulgar arriba siempre es bienvenido. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. La expectativa por lo que Khan y Demet podrían decir ha sido altísima durante meses. Hemos visto especulaciones, hemos leído rumores, hemos analizado cada gesto, cada publicación en redes sociales, buscando una pista, una confirmación, algo que nos sacara de la duda. Y ahora finalmente tenemos la verdad, o al menos, una parte muy importante de ella. En una entrevista que se ha convertido en la comidilla de la industria, Khan y Demet se sentaron juntos, frente a las cámaras, y decidieron poner fin a las conjeturas. El primer gran punto que abordaron, y que sinceramente era lo que más nos intrigaba, es la naturaleza de su relación. Recordemos que ambos protagonizaron juntos Erkenci-Kuş, y la química en pantalla era tan explosiva que inevitablemente surgieron las preguntas sobre si esa conexión trascendía las cámaras. Pues bien, según lo que han revelado, hubo un momento en el que esa conexión sí se volvió algo más. No entraron en detalles escabrosos, claro está, pero sí confirmaron que tuvieron una relación. Y no solo eso, sino que hablaron de la intensidad de esa relación, de cómo se conocieron, de cómo se sintieron el uno al otro desde el principio. Demet, con esa dulzura que la caracteriza, describió a Khan como alguien apasionado y lleno de energía, alguien que la hacía sentir viva. Por su parte, Khan, con su habitual franqueza, habló de la admiración que sentía por el talento y la profesionalidad de Demet, pero también confesó que la conexión que sentía con ella era algo especial, algo que iba más allá de las cámaras. Lo interesante de la entrevista es que no se presentaron como víctimas de la prensa o de los rumores, sino que asumieron su parte y hablaron con madurez sobre lo que vivieron. Otro aspecto fascinante de la revelación es cómo abordaron la presión mediática y la exposición pública. Ambos son conscientes de que ser figuras públicas conlleva una gran responsabilidad y, al mismo tiempo, una pérdida de privacidad considerable. Hablaron de cómo intentaron mantener su relación en privado el mayor tiempo posible, pero que llegó un punto en que se volvió imposible. La cantidad de atención que generaban, las constantes preguntas, las fotos robadas, todo eso, según relataron, llegó a ser abrumador. Y fue precisamente esa presión la que, en parte, influyó en su decisión de tomar caminos separados. No se trata de culpar a nadie, sino de reconocer que las circunstancias externas también juegan un papel importante en las relaciones, especialmente cuando se trata de dos personas tan expuestas. Khan, con su habitual franqueza, admitió que a veces le costaba lidiar con la intensidad de la atención, y que buscaba un espacio de tranquilidad que no siempre encontraba. Demet, por otro lado, expresó que, si bien apreciaba el cariño de los fans, sentía la necesidad de proteger su vida personal y su espacio. Pero lo más reconfortante de esta revelación es la forma en que hablaron de su presente y de su futuro. A pesar de haber terminado su relación, ambos mostraron un gran respeto mutuo y un cariño que parece haber perdurado. No hay rencores evidentes, no hay reproches, sino una comprensión de que, a veces, las cosas simplemente no funcionan, a pesar de los sentimientos que existieron. Hablaron de cómo siguen siendo amigos, de cómo se desean lo mejor el uno al otro en sus carreras y en sus vidas personales. Esto es algo que muchos fans esperaban, porque la química entre ellos era tan genuina que la idea de que se convirtieran en enemigos era insoportable para muchos. Y parece que, contra todo pronóstico para algunos, han logrado mantener un vínculo de amistad. Khan, en particular, fue muy enfático al decir que Demet siempre ocupará un lugar especial en su corazón, y que siempre la verá como una persona increíble. Demet, a su vez, reconoció la importancia de Khan en su vida durante un tiempo y la lección que ambos se llevaron de esa experiencia.
Además abordaron los rumores de reconciliación que habían estado circulando. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. No negaron rotundamente la posibilidad de que en el futuro las cosas cambien, pero sí dejaron claro que por el momento, están en caminos diferentes y enfocados en sus proyectos individuales. Khan habló de sus planes en Italia, de cómo está disfrutando de esa etapa y de los nuevos proyectos que tiene entre manos. Demet, por su parte, mencionó su compromiso con algunas películas y series, y cómo está disfrutando de la calma que ha encontrado en su vida profesional. Lo que sí quedó claro es que si bien la puerta a un futuro juntos no está completamente cerrada, tampoco está abierta de par en par. Se trata de una situación en la que ambos están priorizando su crecimiento personal y profesional, y eso es algo que, en definitiva, debemos aplaudir. No se trata de forzar las cosas, sino de dejar que la vida siga su curso. Otro punto que quiero destacar es la forma en que ambos gestionaron la pregunta sobre posibles nuevas relaciones. Y aquí es donde sinceramente he notado un cambio en ambos. Se mostraron más reservados, más protectores de su espacio, lo cual es totalmente comprensible. No dieron nombres, no entraron en detalles, simplemente dejaron claro que si bien están abiertos al amor, también están siendo muy cuidadosos y reservados en cuanto a la exposición de sus vidas sentimentales. Esto es un mensaje importante para los fans. Si bien amamos saber de nuestras estrellas favoritas, también debemos respetar su privacidad y darles el espacio que necesitan para construir sus vidas personales sin la presión constante de los medios. La madurez con la que han abordado estas preguntas es digna de mención. Han aprendido de sus experiencias pasadas y ahora están gestionando su vida pública de una manera mucho más estratégica. Y para aquellos que se preguntan sobre la posibilidad de volver a verlos juntos en pantalla, la respuesta es un rotundo nunca se sabe. Ambos expresaron que si surgiera un proyecto interesante, que realmente los apasionara a ambos y que tuviera sentido artístico, no descartarían la idea. Esto ha generado una oleada de entusiasmo entre los fans de Erkencikus, quienes sueñan con una secuela o un nuevo proyecto juntos. Y la verdad es que viendo la forma en que se expresaron el uno del otro, no sería descabellado imaginarlo. La química que tienen es innegable y si además hay respeto y admiración mutua, un proyecto juntos podría ser un éxito rotundo. Así que mantengamos la esperanza. En resumen, la revelación de Khan y Demet ha sido todo lo que esperábamos y más. Han confirmado que tuvieron una relación, han hablado de la intensidad de esa conexión, de la presión mediática que enfrentaron, y de cómo, a pesar de separarse, han logrado mantener un profundo respeto y una amistad. Han dejado la puerta abierta a un posible futuro, pero sin promesas concretas, priorizando su crecimiento individual. Lo más importante es que lo han hecho con madurez, honestidad y un cariño mutuo que ha quedado palpable ante las cámaras. Han demostrado que incluso después de una relación intensa y una separación mediática, es posible seguir adelante con dignidad y respeto. Y a ustedes, mis queridos seguidores, muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que esta información les haya parecido tan intrigante e informativa como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió la revelación? ¿Creían que se darían más detalles? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo en el futuro? Dejen todos sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y antes de que se vayan, no olviden darle a ese botón de me gusta si disfrutaron del vídeo, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas novedades. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del entretenimiento. Adiós.